Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por asistir a esta nueva invitación por parte del aula de formación de la Fundación Meta Hospice en este espacio que se llama Encuentros para el Diálogo y en el que estamos ofreciendo una serie de masterclass que puedan aportar un crecimiento personal y también un conocimiento del trabajo que hacemos desde la Fundación Meta Hospice. Esta tarde el tema es precioso, silenciar nuestras voces internas. Nos acompaña para facilitar esta masterclass Karma Tempa. Para los que no le conozcáis, Karma Tempa es un colaborador habitual del aula de la formación de la Fundación Meta Hospice y también colabora como voluntario en el acompañamiento al proceso de morir dentro de la Fundación. Bueno, él ha recibido en India en los años 2005 y 2007 sus ordenaciones habituales de la tradición monacal tibetana y reside actualmente en Madrid. Está a cargo del centro budista Kaiyu Denchen Ling y bueno, pues tiene un proyecto muy bonito que siempre me gusta resaltar cuando iniciamos estos encuentros, que se llama Creciendo en Nepal y que os invito a que visitéis en su web. No quiero alargarme más. Muchísimas gracias, Karma Tempa, por una vez más aceptar esta invitación. Y bueno, voy a silenciar los micros de todos para que no se filtren ruidos, podamos escuchar claramente a Karma Tempa. Buenas tardes, Karma Tempa, cuando quieras. Buena- Buenas tardes, Guillermina. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar nuevamente y de ver pues, a tanta gente. Algunos nos conocemos desde hace tiempo, otros nos estamos conociendo ahora. Así que muchísimas gracias a ti, a la Fundación Meta Hospice que nos prepara este encuentro y por supuesto a todos los que nos están acompañando, que iba reconociendo algunas caras, iba leyendo también algunos saludos, Barcelona, México. Pues muchas gracias a todos, más allá de las diferencias de horas, de localidades, de comunidades, pues estamos todos aquí para compartir esto, que vamos a volver a recordar la palabra diálogo, ¿sí? Que voy a compartir yo algunas ideas y de esto que le llamamos como acallar a nuestras voces internas y luego me gustaría que en ese espacio que abrimos siempre al final de la charla, pues esto, que hagamos honor al encuentro del diálogo y que vayamos pues entre todos dando cada uno de nosotros que nos consideremos como una delicada hebra de este tejido que entre todos vamos entretejiendo. Que no sea una cosa tan estática de que esté yo aquí un rato largo y hasta luego, sino que todos aprendemos de todos, todos tenemos cosas muy interesantes, sensibilidades, maneras de entender, así que todos aportamos algo. Para ir entrando en tema, pues, y siempre haciendo esta mención de que estoy hablando de generalidades, ¿no? Y una de estas generalidades es lo que en general nuestra cultura contemporánea entiende con respecto a la autocrítica, esa mirada severa hacia nosotros. Y se suele entender a la autocrítica como un elemento positivo que nos puede ayudar y mucho. En general, tenemos este entendimiento con la voz autocrítica que nos puede motivar y mucho a la superación. A la superación, al crecimiento personal, a lograr objetivos deportivos, intelectuales, profesionales, académicos, los que fueran, aquellos objetivos que nos proponemos alcanzar y que aún no hemos alcanzado. Entonces entendemos que somos merecedores como de un llamado de atención y que esa voz autocrítica comienza a señalar por qué no hemos llegado todavía a ese sitio al que queremos alcanzar. Pero lo más posible
es que estas voces hipercríticas, que vamos a ir distinguiendo también de una mirada y de una comunicación, de un diálogo adulto, honesto con nosotros mismos, de esa tendencia a criticarnos tan severa y a veces despiadadamente. Entonces, cuando esto último ocurre, lo más posible es que esto ayude muy poco, que esa voz autocrítica tan severa nos ayude no solo muy poco, sino que acabemos tratándonos tan duramente que lejos de propulsarnos y darnos un valor extra de ánimo, de aliciente, de energía para movernos en esa dirección, nos sintamos inmovilizados y atrapados en un sentimiento de indignidad, de incapacidad. Entonces comenzamos a explorar estas ideas. ¿Por qué solemos tratarnos de formas tan duras? ¿Por qué muchas veces ya no solo no somos nuestros propios aliados, sino que solemos ser nuestros propios enemigos? ¿Por qué nos tratamos tan duramente? ¿Tiene esto algún sentido? ¿Tiene esto algún origen? Decía que en esto todos yo creo que nos vamos a sentir de una manera u otra como nombrados. Incluso el otro día también conversando un poco de este tema, parafraseando aquella frase de quien esté libre de pecado tire la primera piedra, pues decía yo, quien esté libre de ser autocrítico de sí mismo, que se tire a sí mismo esa propia piedra, porque de una u otra manera creo que todos estamos antes o después cayendo en las garras de esta suerte de tirano interno, ¿no? Entonces, si hacemos también una mirada retrospectiva y vamos viendo cómo nuestra sociedad a veces se va columpiando, cómo hay un movimiento que se balancea y que va de una posición y a veces va a la otra, pues en esas miradas retrospectivas que ahora las ciencias contemporáneas del desarrollo personal, la psicología, etcétera, pues cuando miran hacia atrás ven que aquella idea de autoestima que tanto se popularizó, que tanto se desarrolló, que la psicología positiva tanto promovió, pues según estas voces autocríticas, y estamos hablando de generalidades, estamos dando así pinceladas sobre un lienzo abierto y trazos muy, muy gordos, pues acabó fortaleciendo una sociedad narcisista. El hecho de estar hablando tanto tiempo de la autoestima, que tenemos que considerarnos, alabarnos y generar mucha estima en nosotros. Y entienden que hay dos elementos. Uno, que la autoestima tiene un punto comparativo, que es compararme con los demás, y eso ha incentivado la competencia, la comparación, y todos sabemos que eso pues, nos deparará algunos paisajes bastante incómodos, el hecho de compararnos y de competir. Y luego se ve también retrospectivamente que la autoestima está muy relacionado con la obtención de logros y fundamentalmente de logros externos. Por eso es que acaban resumiendo, los trabajos son más ricos y más complejos que la simplicidad con la que yo lo estoy presentando, que esto también ha estado incrementando una sociedad individualista, egocéntrica y narcisista. Así que tenemos estos dos puntos. Vamos a tratar de ubicarnos en el medio, en el centro, un equilibrio dinámico, no un equilibrio estático rígido, entre una autocrítica feroz y despiadada o una autoestima demasiado edulcorada que termine pues en vanidad. Decía entonces que vamos a intentar explorar por qué nos tratamos de estas formas tan duras. Yo creo que todos nos reconocemos en ello, y si esto tiene algún sentido y tiene algún origen. Pero antes de entrar en ello, lo que me gustaría afirmar es nuestras capacidades, nuestras cualidades mayores que podemos protagonizar un significativo cambio en nuestras vidas, que es el de pasar de juzgarnos a nosotros mismos tan severamente, desde esa mentalidad tan hipercrítica, tan hiperautocrítica,
cuando sentimos que no estamos a la altura de las cosas y nos atormentamos reforzando una y otra vez ese sentimiento de falta de valía. Esas voces que todos hemos escuchado, que están carcomiéndonos de no lo lograrás, no te lo mereces, otra vez estás haciendo lo mismo, hay que ver cómo eres, fíjate los demás, todo lo que consiguen y en cambio tú, esas voces que poco nos ayudan y que tanto nos duelen y nos lastiman. Entonces, que podemos protagonizar un significativo cambio en nuestras vidas, pasar de estas voces hipercríticas tan severas a relacionarnos bondadosamente con nosotros desde la compasión por uno mismo. Y esto no implica el descuidar nuestra responsabilidad, el de no asumirla, o esto que señalaba minutos atrás, que desde esa conversación adulta y honesta con nosotros mismos, pero desde la bondad y desde la compasión, porque nos acercamos con bondad y compasión, no para arroparnos entre algodones y consentirnos y mimarnos hasta malcriarnos otra vez, sino aquello, como a veces decimos, la mente es un barrio peligroso y vamos a visitarlos, pues vamos a ir bien pertrechados. Así que la compasión hacia nosotros, la bondad hacia nosotros, para ir viendo esos laberintos de la mente en las que se ha perdido el corazón y en las que se siguen repitiendo los ecos que acaban lastimándonos. Así que desde este punto me gustaría que asumamos colectivamente una afirmación: que nuestras heridas no nos avergüencen. Que nuestras heridas no nos avergüencen y que por el contrario escuchemos esas voces internas que tienen para decirnos, porque tal vez el problema no sean ellas, sino que no las escuchamos, ¿no? Que seguramente tienen algo que decirnos. Y esta es una idea que voy a retomar un poquito más adelante, que la traigo de la mano de Kristin Neff. Es bastante conocida por muchos de los que estamos aquí, que ha sido una pionera, yo creo que desde hace unos 15 o 20 años tal vez, en el trabajo de la compasión dirigida hacia uno mismo. Entonces, ella contaba como una experiencia personal que, habiendo trabajado tanto en dar enseñanzas, seminarios, escribir libros, talleres sobre la autocompasión y aplicarse a ella misma la autocompasión, encontraba que siempre había un punto que quedaba afuera, que no estaba completo, hasta que ella cuenta que fue como un insight el que tuvo cuando recibió el demoledor diagnóstico de que su hijo era autista. Y que ese demoledor diagnóstico pues acomodó, después del sacudón y de levantar todo lo que se derrumbó en ese momento, encontró que conversar con esas voces autocríticas, conversar con ese matón interno desde la compasión, desde la autocompasión, completaba su proyecto por el que había trabajado tanto, que se lo aplicó a ella misma, que le fue extremadamente útil en momentos tan complejos que desconciertan, que duelen, que apenan y que traen tanto sufrimiento. Y entendió que podía dar una respuesta también a quienes se acercaban a ella en sus talleres, de, en vez de despreciar, de querer callar, de silenciar, de imponer casi una misma energía, pero en el sentido opuesto a estas voces autocríticas, que poder entender que tal vez tienen un mensaje encriptado, como una suerte de mensaje en una botella que tiran los náufragos, que tal vez no tiene un recorrido lineal para poder leerlo como las páginas de un libro, pero que si prestamos atención seguramente están hablando de nosotros y es un mensaje que nos llega desde la profundidad de nuestro corazón, desde la bondad intrínseca que late en nosotros. Cuando nos encontramos, tal como dice Tara Brach, que ahora voy a apoyarme también en ella, de este trance de indignidad,
la necesidad más urgente es la de acogernos a nosotros mismos. He querido presentarlo en estos términos y en este orden. Que a veces, bueno, pues se presenta el tema, se explora y después se traen cómo abordarlos. Quiero comenzar tal vez un poco desordenadamente, pero desde este punto, apostando por nosotros mismos, apostando por nosotras mismas, pidiéndoles desde el corazón que os cuidéis mucho, pidiendo desde el corazón que nos cuidemos mucho y que nos merecemos darnos ese cuidado y que somos merecedores también de ese cuidado como generadores de ese cuidado. Y que lejos de pensar que eso es una actitud egoísta, egocéntrica, están los demás presentes en ese cuidado que nos damos a nosotros. Porque en la medida en que vayamos haciéndonos amigos y conociendo, y como dice Pablo Dors, llevando a esa oscuridad más luz, que la oscuridad está esperando ser iluminada, y la luz, las antorchas que podemos llevar a esos recorridos laberínticos y oscuros es la del cariño, la de la ternura, la de la compasión, la de la confianza, la de la calidez. Y alumbrar esas zonas que a veces están oscuras que incluso las sombras se asustan y no quieren entrar allí. Quiero comenzar tal vez con un orden distinto para que quede en nosotros, que esto es lo que más me gustaría que nos quedara al final de nuestro encuentro. Que tenemos, sin duda, que necesitamos de nuestro entorno. Somos seres relacionales y necesitamos de nuestro entorno mucho afecto, el sentido de pertenencia, los recursos que nos puede dar también las instituciones, pero que nos necesitamos a nosotros. Y que cuando vemos que los demás también nos necesitan, pues hay una conversación entre lo intrapersonal y lo interpersonal que puede dialogar sin contradicción alguna. Que a veces, y ya concluyendo esta idea, están desbalanceados, tan desequilibrados los cuidados que ofrecemos a los demás y el cuidado y el poco cuidado que nos ofrecemos a nosotros. Entonces, ahora parafraseando a Irving Yalom, es hora de ir a ver por qué ladran tanto estos perros en nuestro sótano. Entonces, cuando nos encontramos en ese trance de indignidad, de no valgo, no sirvo, etcétera, etcétera, la necesidad más urgente, como si tuviéramos, como dicen, en caso de incendio rompa el cristal, pues en caso de sentirnos atrapados en ese sentimiento de indignidad, antes que esa voz centrípeta nos secuestre, abramos los ojos del corazón y acojámonos a nosotros mismos. Porque de esa manera vamos a comenzar a establecer una suerte de brecha de separación consciente en donde poquito a poco el cariño, el entendimiento, el discernimiento va permeando hasta poder esclarecer esas siluetas confusas de saber por qué estamos como estamos y que nos podemos acompañar en ese estar como estamos y que nos podemos llevar a un sitio mejor. Entonces, cuando nos sintamos que no estamos a la altura, ¿sí? Porque nos hemos peleado desaforadamente con un compañero de trabajo, con un colega en nuestras profesiones, que hemos sido exageradamente severos con la crianza de nuestros hijos o con el cuidado de nuestros nietos o incluso con nuestras queridas mascotas. Incluso cuando vemos que hemos bebido alguna copa de más y al día siguiente nos llamamos la atención, cuando estamos siendo insensibles a las necesidades de nuestro entorno afectivo, de nuestros mayores, de nuestra pareja, de nuestros amigos, es muy posible que con estos pocos ejemplos, es muy posible que nos reconozcamos, que son esos puntos en el que nos volvemos contra nosotros mismos. Y ese volvernos con nosotros mismos, hay ese paso tan corto de hay un problema, estoy en problemas, e inmediatamente la voz autocrítica será, claro, porque tú eres el problema. Los problemas no se acabarán en nuestra vida, todos sabemos por experiencia propia que es un largo rosario de problemas nuestra vida, alternadas con espacios
de otros matices, y con otros colores y otros sabores, pero la vida es casi un problema tras otro. Así que, ¿cómo poder acompañarnos en esas situaciones complejas? Y la mejor manera es no alimentando esas voces hipercríticas y pudiendo diferenciar que cuando estamos en problema no somos nosotros el problema, que no es nuestra identidad el problema, que es lo que la voz autocrítica inmediatamente se gira y nos señala a nosotros que somos el problema, de tal manera que de forma tan rápida, pues hay un problema, estoy mal, me siento mal y me siento mal por sentirme mal. Tara Brach habla de 3 dinámicas básicas que perpetúan este trance de indignidad y que le dan voces o que le dan argumentos y que le dan letra, le dan libreto a nuestro tirano interno, a nuestras voces internas. La primera de estas 3 dinámicas que de forma esquemática describe Tara Brach es que nos lo tomamos, esto que estaba diciendo, me he adelantado un poco a ella, que nos lo tomamos como un fallo personal. Y exclusivamente. No hay otro autor ni otro responsable de lo que nos está ocurriendo que nosotros mismos, que yo mismo. No hay nadie más. Lo que está pasando es culpa mía. Por lo tanto, soy malo. Si es culpa mía, soy incompetente, soy inepto, y una larga lista de adjetivos, pues no me merezco otra cosa más que el castigarme, el censurarme y el de infringirme dolor. El culparnos a nosotros mismos de manera casi inmediata hace que ignoremos todas las causas y circunstancias pasadas que también, ya que hablábamos de esta imagen de las distintas hebras que van formando los entretejidos de nuestra vida, que olvidemos las causas, las circunstancias que han entretejido esta dificultad y que no teníamos sobre ellas ningún control. Podríamos repasar nuestro casi día a día, aunque sea un día relajado y tranquilo, y con más razón un día complejo, de ver que tenemos muy poco control sobre las cosas. Que en todo caso sí que podemos tener cierto control cuando las cosas nos han llegado. Nuestro poder de decisión, nuestra manera de entenderlo, de acercarnos a ellas, pero bien sea que se filtran por debajo de la puerta, en lo entreabierto de una ventana, o a veces irrumpen casi con violencia, las dificultades y los problemas llegan a nuestras vidas y claro que nosotros no los hemos pedido, pero llegan. Que reconocer entonces, para nivelar esta idea, que las múltiples causas de nuestro comportamiento, que esto no significa que no seamos responsables de nuestras acciones. Que nosotros somos un elemento activo en eso que llamamos genéricamente problema, pero que no somos el generador único de ese problema. Que hay un entramado, vuelvo a usar esta imagen, y que somos una de esas tantas hebras. Así que el hecho de hacer esta diferencia, por simple que parezca, tiene un valor extra porque va poniendo en evidencia que de no condenarnos a nosotros mismos. El hecho de ver la multiplicidad de factores, de circunstancias sobre las que la mayoría no teníamos ningún control, pues nos han llevado a este sitio, es reducir esa tensión que nos hace perder contacto con nuestras dimensiones mayores. La segunda de estas 3 dinámicas, perdón. Que cuando podemos observar esto, de que somos uno de los tantos elementos que han contribuido a esta dificultad, a este problema, a esta circunstancia, y ver que no somos los únicos responsables, pero que somos responsables, somos uno de esos elementos activos, hará que no nos condenemos tan rápidamente como malos, feos, ineptos, ¿sí? Y que no nos estemos culpando aversivamente a nosotros mismos. Y esta es una distinción de vital importancia, porque aumentará o alimentará la confianza en nosotros, irá despertando la confianza en nosotros para ir hacia el lío, para meternos de lleno.
Decía que la segunda de las dinámicas que define Tara Brach es que cuando estamos atrapados en ese trance de indignidad y flagelándonos y culpándonos a nosotros mismos como único motor de todo ello, en ese punto de atención lleva como esa suerte de airbag que ha explotado a que perdamos contacto con las dimensiones claves y profundas de nuestro ser auténtico. Y que nos perdamos en ese, que quede oculto ese camino de la vulnerabilidad que nos lleva a la fortaleza de nuestro corazón y que está allí esa senda y esperando que la transitemos. Reconocer entonces nuestros sentimientos de dolor, de tristeza, de miedo, de intranquilidad, de ansiedad, etcétera, 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 este reconocimiento de decir, pues sí, estoy con miedo, estoy triste, estoy desconcertado, no sé cómo he llegado aquí y no sé cómo voy a salir de aquí. Ese punto tan inquieto que llevamos los seres humanos y tan incómodo de la incertidumbre. Y esto es una de las máximas mayores que tenemos cuando salimos a pasear por lugares que no conocemos, frondosos bosques, etcétera, que si te pierdes, no salgas corriendo. Si en un momento ves que estás extraviado, detente, hasta que la calma pues comience a tranquilizarnos y ver qué puntos de apoyo podemos tener para reconducir nuestro camino, porque lo más probable es que si cuando nos perdemos salimos corriendo, lo hagamos en el sentido contrario, que vayamos a cualquier otro sitio. Así que cuando reconocemos, pues sí, estoy sufriendo, esto no me es fácil, ha salido la historia, pues todo esto está patas para arriba, pero cuando reconocemos esta simple verdad, que ahora dicho parece una trivialidad y una verdad de perogrullo, casi una cosa inocente, pero cuando estamos secuestrados por ese tirano interno, por esas voces internas tan críticas que nos ensordecen, es posible que no reconozcamos esto tan simple de que las cosas están y hay una relación proporcional entre cómo estamos con lo que nos está sucediendo. Y si no podemos contactar con esa vulnerabilidad, que la puerta que se abre es reconocerla en el punto en el que estamos y cómo estamos, es muy poco probable que sintamos ese valor extra de la compasión que nos toma en brazos o que nos toma del brazo, nos toma de la mano y nos lleva hacia un territorio más seguro. Y la tercera de estas tres dinámicas es que cuando estamos atrapados en ese trance de indignidad, nos sentimos impulsados a tener un comportamiento muy reactivo. Entonces podemos hacer esta diferencia entre darnos respuestas y ser reactivos. La mayor parte de las veces solemos ser reactivos. Sin duda que hay aquí un recorrido evolutivo que tanto nos ha servido como especie y que tanto hoy también nos sirve. Pues recordar esta frase que estos días la he nombrado bastante, este refrán norteamericano es: olvídate de acomodar las sillas del Titanic. Que cuando el Titanic en medio de la fiesta pues se llevó por delante el iceberg y se abrió allí una raja, una grieta y estaba entrando aguas a raudales y estabas hundiendo, pues no te preocupes por ordenar las benditas sillas de proa del Titanic, pues ponte en marcha. Que muchas veces ese punto instintivo y reactivo sí que nos es muy útil, pero podríamos reconocer que a veces hay cierta inercia a ser reactivos y cuando lo que necesitamos es darnos una respuesta. Y la respuesta suele estar entre esas voces que vociferan del autocrítico que nos gritan y no nos dejan escuchar entre tantas voces la de la cordura y la de serenidad y la de la serenidad para traernos una respuesta. Así que esa reactividad automática también lleva ya no solo a veces a culparnos nosotros, sino a culpar el otro, ¿no? Leía estos días esto, ¿no? Repasando mis notas, esas situaciones tan casi tragicómicas, ¿no? Que has invitado a cenar gente a casa y de repente 2 minutos antes de llevar la comida a la mesa ves que eso sabe espantoso o que le falta sabor y te das vuelta y recriminas a quien convive contigo que no ha traído la especia que necesitamos, que se olvidó del pimentón, que no trajo aquello o lo otro,
o que si se quemó es ¿cómo no me avisaste que esto estaba sobre el fuego? Esta cosa reactiva de querer culpar a otros. Incluso esto que suelo contar de que veía hace tiempo un pequeño vídeo en el que en un gimnasio un joven atlético pues estaba allí en su cinta y de repente ve pasar una chica guapísima, se distrae y pierde el equilibrio y ¡pac! Se cae y inmediatamente se pone a hacer flexiones como diciendo, aquí no pasa nada, está todo bajo control, yo estoy tumbado aquí en el suelo y haciendo flexiones. Que ese trance de indignidad, cuando la culpa y la vergüenza comienzan a mover los hilos porque se apoderan como unas marionetas, ese punto reactivo pues lo podemos ir transformando en esto que decíamos, esta participación activa, y empezar a explorar cómo podemos generar una respuesta. Y a todo esto lo que llamaba yo, pues, prestar atención a las fake news emocionales, ¿no? Me he inventado esta idea porque creo que viene muy bien, ¿no? Los de las fake news que tanto contaminan, que tanto distorsionan y que tan creíbles y a veces apetitosamente creíbles se hacen en nuestro día a día, pues también las fake news emocionales han llegado a nuestras vidas. Y que el matón, el crítico interno, estas voces que queremos, hipercríticas que queremos silenciar, suelen dominarnos mucho más de lo que imaginamos y casi siempre sin que nos demos cuenta. Que podríamos decir que acecha allí emboscado en el espacio entre la discrepancia que hay, entre la diferencia que hay entre la imagen que tenemos formada de nosotros mismos y de una manera pues, que hace a nuestra conversación funcional, vamos a llamarle el yo real, ¿sí? La imagen que tenemos de nosotros mismos, y la persona que queremos ser, el yo ideal, donde en el yo ideal entran los condicionamientos familiares, los mandatos personales, los mandatos de la sociedad, que establece un patrón de cómo debemos lucir, cómo debemos estar, a dónde debemos llegar, en definitiva, cómo debemos ser coronados por el éxito que entienden los otros. Estos días estaba leyendo a Jolien, Alexandre Jolien, y que hablaba esto de la tiranía del todos. ¿No? Y que en un punto la tiranía del todos se mueve con estas fake news, como toda tiranía. Entonces también nosotros queremos ser como todos. Vestir como todos, saborear como todos, parecernos como todos, gozar como todos, sufrir como todos. Y esto está alimentado por esta brecha de separación entre la imagen que tenemos de nosotros y de cómo debiéramos ser. Cuanto mayor es esta brecha de cómo nos vemos y cómo entendemos que debiéramos ser, más argumentos tendrán las fake news emocionales, más argumentos tendrán estas voces críticas para aturdirnos, para humillarnos, ¿eh? Para humillar, para censurar a ese verdadero yo, al yo real. Y esas voces que nos fustigan de no eres nada bueno, no te lo mereces, etcétera, etcétera. Así que es allí que esa voz crítica interna pues pone en marcha uno de nuestros repertorios emocionales, que es el de alarma. Y sin duda esto en el recorrido evolutivo, lo hemos tratado varias veces, nos aporta un punto de cuidado, pero otras veces entramos en un modo alarma y sin tener demasiado criterio o demasiada proporcionalidad entre lo que entendemos nos amenaza, nuestros recursos, y lo que realmente es esa amenaza. Así que, qué mejor que reconocer esas fake news emocionales de las que se alimenta el crítico interno, que por poner una breve lista, que a veces nos dice: debes rechazar las partes que consideras inaceptables de tu persona. Tu aspecto físico, aquellos aspectos que entiendes que debes rechazar de ti. Los sociales, los afectivos, los sexuales, los amorosos, los deportivos, todo aquello que entiendes que debes rechazar de ti. Que debes desaprobarte, porque si te desapruebas vas a comportarte mejor. Y que si te desapruebas antes que los demás, ese es el modo nocivo del modo alarma, pues vas a adelantarte a la desaprobación que das por sentado que los demás van a hacer sobre ti.
Entonces, qué mejor que ser tú quien te desapruebes para poder tener este sentido de pertenencia con los que das por sentado que habrían de desaprobarte. Otra de las voces hipercríticas, esto, ¿no? de la falsa noticia, que si te castigas y te avergüenzas, pues podrás tenerlo todo bajo tu control. Que debes mantenerte siempre alerta y que debes buscar cada vez más logros y más y más y más y más para que realmente te sientas aceptado. Que debes proteger a los demás dirigiendo toda ira hacia ti. Que hay veces que tenemos que expresar de manera muy contundente que la ira también tiene este punto defensivo de ponerle límite a los abusos de los demás o darnos a entender con claridad, pero este matón interno dice, la ira te la tienes que dejar caer sobre ti porque debes proteger a los demás. Y que mantengamos nuestros viejos hábitos que nos dañan a nosotros mismos, porque eso es lo conocido, aquello de mejor malo conocido que bueno por conocer, que en un punto es esa atmósfera perniciosa de la pereza que nos exonera de la responsabilidad para hacer cambios. Porque esos cambios necesitan de ese punto de valentía, de ese punto de intrepidez. Entonces las fake news pues van a ir descalificando los primeros pasos que demos en el entrenamiento de la autocompasión y de la compasión dirigida a los demás. Y estas falsas noticias pues surgen de los corrillos entre la vergüenza y la culpa. Somos seres relacionales y esto pues de manera muy directa lo sostienen estos dos autores, Eric van den Brick y Fritz Koster, que dicen, y lo leo literalmente, porque la conectividad social es crucial para nuestra supervivencia, hemos desarrollado una fuerte autoconciencia. Ahora abro un paréntesis para decir por qué traigo esto a la conversación cuando decíamos, ¿dónde se ha originado todo esto? Aquí tenemos una pista. La conectividad social es crucial para nuestra supervivencia y hemos desarrollado una fuerte autoconciencia y necesidad para que los demás nos vean bajo una luz positiva. Eso es, gracias. Cuando no es tal el caso, nos sentimos poco seguros y se desencadena el sistema de amenaza. Y entonces allí, pues, derramamos la vergüenza y la culpabilidad, que son emociones que derivan de esta autoconciencia y que son los mensajeros que indican que la manera como nos ven los demás podría verse empañada y nosotros podríamos caer en el ostracismo. En un punto entonces, la vergüenza y la culpa pueden ser elementos de supervivencia, pero cuando se apoderan de ellas, en vez de el cariño, la autocompasión, de decir, pues aquí hay algo que corregir, vamos a cambiar la culpa por la responsabilidad, esa conversación honesta, cruda, que tenemos con nosotros, nos reconduce. Pero cuando esos argumentos son capturados, o esas realidades son capturadas por ese crítico, ese matón interno, lo transforma en argumentos para seguir censurándonos. La vergüenza. Podemos sentir vergüenza cuando pensamos que los demás pueden despreciarnos, que nos pueden despreciar de alguna manera. De tal manera, dice Paul Gilbert, que la autocrítica, y esto nos lleva a la autocrítica. Entonces, Paul Gilbert, en Terapia Basada en la Compasión, dice, la autocrítica basada en la vergüenza y los autoataques son uno de los problemas más generalizados de las sociedades occidentales. Yo agregaría de la sociedad planetaria, ¿sí? Que los orientales, con otros matices, pero también los matones a veces se apoderan de sus corazones. Y todo esto es lo opuesto a la autocompasión, que en lugar de sentir apoyo, bondad y entusiasmo por nosotros mismos, cuando las cosas van mal, que es cuando más nos necesitamos, sentimos ira, decepción, frustración e incluso desprecio por nosotros. Vamos a recordar que esto no nos exime de nuestra responsabilidad, pero que el desentendernos de nuestras responsabilidades es otra forma de apego al dolor y esto también nos paraliza y nos daña. El ataque al yo, todo esto cuando la autocrítica está generada en la culpa y en la vergüenza y cuando las aguas se salen de cauce,
el ataque al yo, como veníamos diciendo, ya para ir redondeando un poco la idea, y estas voces de tendría que haberlo hecho mejor, en qué estaba pensando, por qué soy así, parece mentira, no me esfuerzo lo suficiente, no soy bueno. Y esto no son solo frases, sino que están asociadas a sentimientos de frustración, de ira y a veces de desprecio. Podemos generar ya no solo el ataque al yo, sino el ataque a los demás. Esto que poníamos, estos ejemplos de estas discusiones de se quemó la comida y no me avisaste, o está desabrido porque te encargué hace una semana las especias y no me las has traído. El ataque al yo, el ataque a los demás y la claudicación. El hecho de darnos por un caso perdido y de que no hay nada que hacer por nosotros, ni nosotros mismos tenemos ya algo que hacer, que no tenemos remedio. Que nos hundamos y pensemos cosas de no puedo hacer nada, siempre voy a cometer errores, así que da igual lo mucho que me esfuerce porque nunca nada ha salido bien, nunca nada estoy haciendo bien y por lo tanto nunca saldrá bien en mi vida. Entonces, el cambio que queremos y que podemos protagonizar es esto, el de pasar de juzgarnos tan dañinamente a nosotros, tan severamente a nosotros, de forma positiva y comenzar a relacionarnos de una manera bondadosa. Y parece que la compasión por uno mismo es una muy buena respuesta. Y una de las claves para relacionarnos positivamente con nosotros mismos es dejar de considerar que el problema es el autocrítico. Y hasta ahora lo veníamos señalando como una fuente o como un elemento a observarlo, y ponemos el daño que nos pueden hacer esas voces hipercríticas, pero rescatando aquello que decía Christine Neff, escuchando otra vez su voz, pues tal vez el problema sea que no les escuchamos y que haya como una inercia de curación de que las cosas vuelven para ser curadas y cuando no las atendemos suelen manifestarse cada vez con mayor virulencia. Pasa en nuestro cuerpo, que cuando no atendemos a las infecciones, etcétera, y otros ejemplos, pues las cosas van volviendo y cada vez con mayor virulencia porque precisan que las miremos para poder curarnos, para poder sanarnos. Entonces, esta creencia de que no somos capaces de hacer algo bien y de rescatarnos de esas voces hipercríticas lleva a que prestemos a la curiosidad, a que prestemos atención, porque tal vez hay un mensaje encriptado que es una expresión de ese amor auténtico y profundo por nosotros. Que tenemos que aprender a percibir a la voz autocrítica y al sufrimiento que está asociado con ello, para que podamos escuchar o poner en marcha nuevas respuestas. Y después recibir y celebrar el esfuerzo positivo del buen efecto que tiene con nosotros, porque tal vez reconozcamos que todo esto ha tenido origen en esta actitud de cuidar de nosotros, en un punto se ha torcido y por eso hemos pensado que si nos criticábamos, nos censurábamos o nos mostramos de tal o de tal forma o manera, íbamos a ser tenidos en cuenta y aceptados por los demás. Que tal vez lo que esa voz autocrítica nos dice, en algún momento has necesitado una estrategia para poder permanecer y has desarrollado un personaje que ha sido funcional y adaptativo, pero que tal vez ahora ya no es necesario, que puedes comenzar a mostrarte como auténticamente eres y no como imaginabas que tenías que mostrarte, que ya pueden comenzar a convivir y a fundirse esa idea de lo que consideramos el yo real y el yo ideal, pero ambas cosas, lo real y lo ideal, y ya acabando, pues conjugan, se hablan entre sí y entienden que la felicidad nos aguarda, ese principio que los griegos hablaban de eudamonía, que no tiene que ver con la felicidad, con lo que nos proveen la posesión de objetos externos o inmateriales como la posesión, el prestigio y etcétera, sino que es estar a gusto con nosotros mismos, independientemente de las adversidades o de las épocas en que nuestra vida pues está dándonos una bella serenata y nos sentimos pues reconfortados y vitales.
Muy bien, pues voy a retomar el principio de nuestra conversación, que eran encuentros para el diálogo. Entonces, habiendo hecho por esta idea, habiendo desarrollado un poquito esta idea, me gustaría que, bueno, escuchar también vuestras voces. Recordar también que, que está a vuestra disposición el libro de quejas, ¿no? Que podemos contar algo, que podemos cuestionar, que podemos censurar, bien, que un espacio abierto, ¿sí? En el que intercambiamos. Javier. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hay una Javier. idea, hay una idea que me parece de las magníficas y muchas que has dado, que me parece muy importante. Es, Sí. es decir, si ya tenemos dificultades para de alguna manera conocernos sin que esas fake news, como dices, emocionales nos condicionen, yo creo que también el hecho de que tengamos ese yo ideal, esa imagen de mí perfecta, es decir, ese cuadro que yo proyecto donde me pongo, yo estoy lleno de medallas y lleno de cositas, ¿no? Y que cuando comparo todo ese yo ideal con lo que yo soy, pues esa, digamos, ese gap, ese abismo que hay, realmente me supone pues eso, mucho dolor y que quizá eso acrecienta, ¿no? Esas voces críticas y ese, "Jo, nunca vas a llegar, jo, fíjate", probablemente ese yo ideal probablemente sea cultural, es decir, que viene de un poco de lo de las expectativas que ha tenido mi familia, que ha tenido pues mi pareja, mis amigos, y que de alguna manera incluso probablemente lo estemos proyectando también sobre nuestros hijos y nietos, ¿no? Es posible, sí, sí. Y entonces eso es decir, sería un tema muy importante, ¿no? Digamos, como a tomar conciencia de que yo soy yo y no soy eso, es que ni tengo por qué serlo. O sea, ni tengo por qué ser esa imagen idealizada, perfecto, maravilloso, estupendo, que de alguna manera me han dado, ¿no? Y yo creo que si fuéramos capaces, ¿no? de reconocer eso, ¿no? Y tomar un poquito de distancia, a lo mejor pues un peso, un mochilón muy gordo seríamos capaces de quitarnos, ¿no? Por supuesto, es decir, agradecer que todo eso que se nos ha dicho pues ha sido con la mejor intención, porque siempre hemos pensado que cuanto más mejor seas y más listo y más, pues más feliz vas a ser y más feliz nos vas a hacer a los demás, ¿no? O sea, evidentemente es un tema complejo, pero que puede ser tremendamente útil el reconocerlo y aceptarlo, ¿no? No soy mi imagen. No sé, era un comentario que Sí. quería haceros. Coincido contigo, Javier. Sí, gracias. Sí, sí. Yo pienso que la forma más fácil de ver si somos así de negativos hacia nosotros, porque dice el refrán que es muy difícil ver la viga en el propio y es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Yo pienso que ahí nos tenemos que ver un poco si nosotros habitualmente estamos criticando un poco a personas concretas, o iba a decir sociales, pero al fin y al cabo, si somos críticos hacia los de fuera, posiblemente también seamos críticos hacia nosotros mismos. O sea, si vemos negatividad por fuera, vamos a ver esa negatividad por dentro. Y es una forma de mirarnos directamente. Estamos viendo que todo sale mal, que esas personas son malas, que no sé qué, qué tal. Entonces, eso lo estamos viendo también hacia nosotros. Porque muchas veces hablamos de todas estas cosas que nos has contado y decimos, pues no, yo no soy así. Pero si realmente tenemos esa conciencia hacia los demás de que lo están haciendo mal, de que posiblemente lo estemos. Es una forma de expresar lo que nosotros sentimos hacia nosotros mismos.
Sí, yo creo que ese es un elemento que también está presente, que hay una única mirada que tiñe lo que ves y que cuando miras hacia afuera y cuando te miras hacia adentro. Y seguramente coincidimos en buscar ese punto equilibrado entre lo que es el observar qué es lo que qué es lo que ha resultado y cuando queríamos otra cosa desde nuestra responsabilidad, no desde esa crítica despiadada y ese punto de autocorrección, porque hay un bien mayor y no es ese tipo de crítica y de censura que lo único que queremos es dañar o dañarnos. ¿Sí? María, Gracias, creo que... Gabriel. Creo que en el orden de manos está María, Paco, Yolanda. ¿Sí? Eso es, y Miguel. Ujú. Ay, no he aplaudido. María. Sí, bueno, yo era comentar un poco en relación o abundando en lo que decía Javier, que efectivamente, pues si nos ponemos esas expectativas tan altas o nos creamos esas expectativas, sean culturales o familiares o lo que sea, pues siempre va a haber frustración, ¿no? Porque evidentemente, pues va a ser difícil, quiero decir, que seamos, bueno, que lleguemos a ese yo ideal. Entonces, quizá el punto también sea en aceptarnos como falibles, ¿no? En ver que efectivamente, pues, bueno, pues que no somos perfectos y que eso, pues, porque quizá esa búsqueda, bueno, quizá no, seguro, ¿no? Todo eso está en relación con un punto de vista, pues, muy egoico, ¿no? No aceptamos que podamos efectivamente fallar, ¿no? No aceptamos, no nos aceptamos como de esta manera, tenemos que ser perfectos y quizá pues hay que aceptar ese punto, ¿no? Y a eso nos puede llevar en fin, todo este diálogo que planteas o esta manera de verlo, ¿no? Más hacia adentro, que eso me gusta mucho, vamos, la parte... Pero bueno, que yo creo que eso, que el punto es eso, aceptarnos, ¿no? Como somos y quizá esa mirada pues desde la compasión y luego pasa desde ese mismo punto egoico que efectivamente pues necesitamos buscar un culpable y si el culpable o son los demás o somos nosotros, pero siempre tenemos que buscar un culpable, no ver que efectivamente es un cúmulo de cosas que no es, ¿no? Cada uno tenemos nuestros condicionamientos y lo que nos lleva a esto y no somos responsables de lo que el otro está pensando o forma parte de esa misma situación, ¿no? Hay que considerar el todo, ¿no? El conjunto. Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, Gracias. sí. Gracias, María. Gracias. Buenas tardes. Hola, Paco. Buenas tardes. Nada, quería compartir que precisamente ayer, Guillermina se ríe, precisamente ayer por la tarde trataba este tema con un grupo aquí en Cartagena, en esto Ajá. de que hemos dado en llamar círculos de autocuidado. Sí. Hablábamos de esto con un contenido bastante parecido, ¿no? Y bueno, quería compartir que hubo un pequeño debate, un pequeño intercambio de opiniones y tal, y llegábamos de alguna forma a una conclusión de que todo este diálogo interno que nos machaca es algo ancestral en nosotros, ¿no? Viene, de alguna forma, creo que está vinculado con el instinto de supervivencia incluso. Eh, pero sí hablábamos que ese diálogo nace de cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra biografía, ¿no? Pues, por ejemplo, las supersticiones. Las supersticiones nos generan un diálogo perverso y dañino, ¿no? Perjudicial. Está un poquito en este ámbito, ¿no? De ese diálogo interno que me genera malestar, que genera unas emociones que no me benefician, que no me permiten tomar decisiones correctas. Y llegábamos a las creencias porque eh, alguien comentaba que un mismo detonante no generaba las mismas emociones en una persona y en otra. Por eso lo vinculábamos a las creencias, ¿no?
bueno, no quiero acaparar más la conversación, pero en fin, me ha parecido muy interesante y una coincidencia muy agradable el contenido de esta charla de hoy. Muchísimas gracias. También a ti, Paco, muchas gracias. Yolanda. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. en primer lugar, darte las gracias, Karma, por tu charla y por enseñarnos tanto, ¿no? Yo quería sobre todo hacerte una pregunta porque cuando efectivamente aparecen todas estas voces, que en mi caso personal sí que las identifico y que efectivamente pueden alcanzar cierto grado de severidad, de exigencia con uno mismo. Claro, cuando viene una emoción densa, como puede ser la rabia o como puede ser incluso la ira, el dirigir la mirada en esos momentos hacia, cuando ya estás ahí metido, ¿no? En dirigir la mirada hacia el corazón, hacia la compasión, a mí me resulta casi prácticamente imposible, ¿no? Porque la emoción de alguna forma me ha secuestrado, ¿no? Entonces entiendo que la manera que, salvo que me digas lo contrario, la manera quizá de poder efectivamente acogernos en esos momentos y ser pues de alguna forma compasivos efectivamente con nosotros es practicar la meditación en compasión, ¿no? Para de esa manera estar familiarizados y cuando llegue ese momento pues de algún modo estar pertrechados, como bien dices, ante ese barrio peligroso, porque si no en ese momento dirigir la mirada hacia el corazón incluso desde el punto de vista de la neurociencia me parece prácticamente imposible. Porque además incluso el proceso intelectual de decir, como bien decías, de decir, bueno, y aceptarlo, ¿qué siento? Pues siento miedo y aceptar esa vulnerabilidad, o siento efectivamente rabia o una rabia derivada del miedo muchas veces, disfrazada, que disfraza el miedo, que es en definitiva lo que subyace. Entonces, cuando tú te pones a pensar y a etiquetarlo, ciertamente se diluye. Es verdad que cuando te pones en esos momentos a tratar de interpretarlo tal, se diluye. El problema es que se diluye la emoción, la intensidad de la emoción. El problema es que cuando estás ahí, prácticamente no puedes hacer nada, salvo, bueno, sí puedes hacer algo porque estás pendiente de ello y te estás entrenando y estás meditando y lo que haces es de alguna forma evitar que aquello alcance un grado de una determinada índole porque ya estás alerta, ¿no? Quería saber tu opinión sobre esto, Karma. Sí, pues es muy parecido a lo que dices. Y señalaría esto, una de tus últimas frases, que es un problema y las emociones no son un problema. Es parte del kit con el que hemos venido y y nos hacen un aporte extraordinario, porque ponen en evidencia de manera muy directa cómo estamos con eso que está sucediendo. Y muchas veces eso nos rescata o nos pone en marcha o nos hace marcharnos de un sitio en el que nos sentimos amenazados. Pero es verdad también que a veces eso se hace ingobernable y que, como bien dices, nos cuesta direccionarlo. Entonces, en esas conversaciones que mantenemos a toro pasado con nosotros, llamémosle meditación, llamémosle reflexión, llamémosle silencio, llamemos esa aventura intrépida de quedarnos a sola y en silencio con nosotros mismos, y desde ese silencio pues que vayan emergiendo otras voces y que vayan haciendo surgir nuevas miradas sobre la situación, y que una y otra vez, esa es parte del entrenamiento, pues vayamos sacándole músculo, por ponerlo en términos muy sencillos, a unas herramientas que nos pueden llegar a servir en una situación en la que hay tanta demanda emocional.
Y eso se requiere de mucho entrenamiento, el que fuere. Pero allí mismo está el punto mayor del autocuidado. El de estar preparándonos para que cuando estemos en escenarios complejos tengamos más de una herramienta como para acompañarnos y direccionarnos. O también esto que cuando recordamos una situación dolorosa o conflictiva y está solo en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, no está en la sala de nuestra casa, no está en nuestro comedor, pues que no se apodere de la memoria y del recuerdo la voz autocrítica para encontrar argumentos para volver a censurarnos y ponernos como el único culpable de todo lo que ha pasado, ¿sí? Que no volvamos a sacarnos punta otra vez nosotros. Entonces, allí también es parte del autocuidado, no solo cuando está sucediendo, sino cuando imaginamos o recordamos aquello que está sucediendo. ¿He sido claro? ¿He podido explicarme? Sí, muchísimas gracias, Karma. Ok. Gracias. Ok. Miguel. Bueno, buenas tardes. Muchas Hola. gracias, Karma, y a todos por participar. Yo quería decir dos cosas, una al hilo de lo que ha aportado Javier, que me ha gustado mucho. Todo lo que nos hemos dicho es con la mejor intención. Es que yo creo que lo que nos pasa en general a los seres humanos es que cuando idealizamos o hablamos de ideas o hablamos de cosas, no tienen defectos. Si queremos acabar con el mal, ¿qué defecto tiene esa idea? Queremos acabar con la violencia, ¿qué defecto tiene esa idea? Lo que tiene defectos es la realidad. Esa sí es la que tiene defectos y es la que luego nos va a machacar. Por eso yo creo que es interesante hacer esa distinción entre lo que son ideas que no tienen defectos, puesto que podemos hablar de ellas y todos tendremos las mismas, y lo que sí tiene defectos es la realidad y con la que debemos de, como aportado, como decías tú, Karma, en la conferencia, debes rechazar de ti esos aspectos que no apruebas. Entonces, aquí lo que no aprobamos, que en realidad es la realidad o los defectos y tal, es lo que tenemos en lo que tenemos que entrar. Y luego en las ideas, pues como decía Javier, siempre lo hacemos con la mejor intención. Lo que pasa es que las intenciones no tienen defectos y lo que tiene defectos es la realidad, que es lo que luego nos machaca. Muchas gracias. Gracias. Dos cositas. Una, primero la más importante. Corrígeme si he entendido mal. Das por sentado que nuestras intenciones siempre son acertadas y son buenas, y lo que nos contradice es la realidad. ¿Es eso lo que has dicho? Sí, más o Esto es lo menos. que yo he entendido, perdón. Eso Sí, es más o menos es eso. Es decir, cuando idealizamos las cosas, siempre no tiene defectos. O sea, claro, acabar con el mal o acabar con el hambre o acabar no tiene defectos. Lo que tiene defectos son las cosas que hacemos para acabar con eso, que a veces no son las adecuadas. Es lo que yo veo. Por decirlo de alguna manera, es decir, que cuando nos machacamos es porque estamos en los defectos de la realidad o estamos en la realidad. Pero cuando idealizamos, pues claro, estamos en las intenciones, que son buenísimas. Es un poco lo que quería decir. Antes de darle paso, creo que hay una mano más levantada. Eso bien hacia lo externo, pero hacia lo interno, ¿cómo lo ves? Hacia uno mismo. Porque ahora es como esta dualidad entre yo veo la realidad de esta manera, bueno, siento y bueno, lo que has dicho en definitiva, para no marear. Sí, pues hacia adentro lo que dijiste tú en la conferencia, los aspectos que no aprobamos o esa autocrítica que somos, hay que observarla y mirarla, porque ahí esa es la realidad. Eso es lo que yo te he entendido también a ti un poco en el punto es el 3, cuando estamos atrapados y tal, debes rechazar de ti esos aspectos que no apruebas, estéticos, sexuales y tal, que te desapruebas a ti. Esa sería la realidad. Y esa sería
la que debemos de observar y la que debemos de mirar, y lo que decía Javier, que cuando la intención que hemos hecho muchas veces ha sido la mejor, pero que sepamos que las intenciones no tienen defectos, que lo que no es perfecto, por decirlo de alguna manera, es la realidad y que debemos de aceptarla, claro, tal cual es. Pues yo me Más o siento más cómodo agregando un matiz, que nuestras intenciones no siempre son las mejores, porque si para acabar con el canibalismo hay que comerse al caníbal, pues... No, también es cierto que a veces el amor está mal entendido. Todos queremos amar, pero a veces no amamos bien. O, sí, por eso luego están las enseñanzas, porque claro, desde mi punto de vista, el hacer la visión correcta, el habla correcto y todo eso requiere un aprendizaje, porque una cosa es quererlo y otra cosa es saberlo hacer, que sí es lo que yo creo que también es un poco lo que por donde también veo un poco yo el tema, claro. Ok. Gracias, Miguel. Okay. Xavi tenía la mano levantada, pero la ha bajado. Mónica, ¿ya no quiere preguntar? Hola. Bueno, bien, Guillermina, ¿qué tal? Mira, Xavi está aquí. Hola. Bueno, nada, simplemente, pues bueno, dar las gracias. Es un gusto a todos y especialmente pues a Karma Tempa y a Guillermina. Y sí, la verdad es que quería hacer una pregunta que ya siento que ha sido respondida en varias ocasiones, pero quería hacer una pregunta muy concreta a Karma Tempa, bajándonos de teorías y yéndonos a la tierra, que me interesa mucho la tierra, y es tú, cuando te escuchas esa voz autocrítica, si es que te la escuchas alguna vez, porque claro, con la práctica de autocompasión, yo he experimentado como esa voz cada vez es más bajita, más bajita, más bajita, ¿no? Siempre acaba apareciendo, ¿no? Pero, ¿qué haces tú en concreto, en particular, en una situación concreta, cuando de repente empiezas a escuchar esta voz? Como un ABC. ¿Qué es lo que hago Gracias. yo? Sí, ok. Depende del color. Si es una tonalidad suave o es una tonalidad muy, muy marcada. A veces me he inventado esta cosa de llueve, ¿sí? Está lloviendo. Pues llueve, ¿sí? Porque sé que esas voces empiezan a conversar. Es como escuchar una conversación en un café, que te atrae, pero por educación no entras, no te giras y pones a conversar, ¿sí? Y sigues leyendo y tomándote tu café. Luego hay algunas veces en las que me tengo que sentar conmigo mismo. Y bien sea generar un acogedor silencio y permanecer en ese diálogo silencioso y dejar que el silencio vaya envolviendo, calmando y que me permita de esa manera tan única que tiene el silencio entablar una conversación distinta y acunar a eso que reclama atención. Y otro que he aprendido no hace mucho es encontrar en ese argumento que reclama o abrazar ese argumento, abrazarlo desde el perdón, ¿sí? De perdonarme. De perdonarme. De hecho, hace pocos días hablaba de eso, de que he aprendido y no hace mucho a perdonarme por cosas que no he hecho. Porque a veces ese autocrítico, esas voces internas, ese matón interno, encontraban argumentos de no has aprendido a nadar, no eres el atleta que querías ser, no eres el músico, el pianista, el self-made man que pensaba ser, cosas que no he hecho y que a lo mejor ahora no quisiera hacerlas. Pero son como cosas no hechas que están allí como un lastre y hay un argumento perfecto para decir, has visto que no has hecho esto. Entonces he descubierto hace poco
Eso, el perdonarme por cosas que no he hecho. Y eso me está sirviendo de muchísima ayuda, ¿no? El perdonarme por cosas que no he hecho. En vez de seguir reclamándomelas, pues perdonarme lo que no he hecho. Y eso calma mucho, desconcierta a la voz interna. Sí. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias. Okay. Muy bien. Muy bien, pues si os parece, si te parece adecuado, Karma Tempa, lo dejamos aquí, nos quedamos con ganas de más y bueno, pues convocaremos otra nueva sesión de encuentros para el diálogo y esperamos que todos y todas vengáis, participéis y disfrutéis de estos ratos. Karma Tempa, si nos quieres despedir. Sí, con un abrazo enorme y con un ruidoso beso. Muchas gracias y a todos, ¿sí? Porque esto lo hemos hecho entre todos. Así que muchísimas gracias y encantado de que nos volvamos a encontrar. Cuidaros mucho, por favor. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Adiós, Vicente. Gracias. Adiós al resto de los amigos. Muchas gracias. Gracias, Guillermina.